pueden haber varios cis, puede haber más de un cis. Pero cuando tú tienes una molécula, la configuración absoluta te da digamos, la estructura inambigua, clara, específica. ¿Ok? Eso es lo más importante, eso es súper importante. Lo segundo es el tema del signo. Ustedes ahí ven que dice menos. ¿Qué significa menos? Es lo mismo que R o que S. ¿Qué significa? El menos está haciendo referencia a una propiedad física de los enantiómeros. Los enantiómeros son prácticamente idénticos en todas sus propiedades físicas, ¿ya? Es decir, ustedes van a medir un punto de fusión, por ejemplo, de un enantiómero, el R, y después van a medir por otro lado el punto de fusión del S y les va a dar exactamente lo mismo. Les va a dar el mismo punto de ebullición, les va a dar prácticamente todas las propiedades físicas que ustedes puedan medir son idénticas para ambos enantiómeros. ¿Okay? Eso sucede solo con los enantiómeros. Si ustedes tienen otro tipo de isómeros, recuerden que los estereoisómeros los clasificamos en enantiómeros y en diastereoisómeros. Los diastereoisómeros son los estereoisómeros que no son enantiómeros. Solo los estereoisómeros que son enantiómeros tienen estas propiedades idénticas entre ellos. Es decir, el hecho de que sean imágenes especulares a nivel molecular genera que tengan exactamente las mismas propiedades físicas como macroscópicas, podríamos decir. Con solamente la excepción de que la molécula se encuentre con un ambiente que también es quiral, como ella. Ahí podríamos decir que es como la kriptonita de los enantiómeros. Ahí se distinguen. ¿Okay? Por eso que dos enantiómeros pueden tener propiedades biológicas distintas, porque la proteína es quiral y pueden interactuar con una proteína de forma diferente, porque la proteína es quiral. Si la proteína no fuera quiral, entonces la interacción que tendrían sería idéntica para un enantiómero como para el otro. ¿Okay? Entonces, ¿qué significa el menos? El menos significa, da cuenta de una propiedad física que tienen los enantiómeros, que es la que utilizamos nosotros en el laboratorio para poder identificar uno del otro. ¿Ya? ¿Cuál es esa propiedad? Se llama rotación óptica. Y si le han dado una vuelta a los capítulos del libro que están, ¿no es cierto?, ahí en los materiales del curso, la rotación óptica es una propiedad que tienen los enantiómeros y es la capacidad de girar un plano de luz. ¿Ya? Cuando ustedes tienen la luz es una onda, ¿no es cierto? Se comporta como una onda, pero esa onda puede propagarse en distintos planos. Piensen, por ejemplo, en una onda que va en un plano, por ejemplo, horizontal a su mirada, por ejemplo. Digamos que ustedes están mirando para allá y ven la luz que se va yendo para allá y se puede ir moviendo como una culebra en un plano que es paralelo a su mirada. Pero cuando ustedes ven un rayo de luz, en realidad esa luz no solamente está en ese plano, sino que está en todos los posibles planos, como una estrella. ¿Okay? Como un asterisco, podríamos decir. Entonces, todos esos planos son posibles para la luz. Ustedes pueden hacer, a nivel instrumental, ustedes pueden filtrar la luz para que pase solo por un plano. A esa luz se le llama luz polarizada. ¿Okay? Eso es lo que hacen los lentes polarizados, por ejemplo, de las cámaras fotográficas o de los lentes de sol. ¿Okay? Y lo que hacen es, a través de una película que tiene una estructura molecular específica, la luz se absorbe cuando va en la mayoría de los planos y solamente pasa por uno de los planos, como si fuese una rendija, podríamos decir. Imagínense una rendija en donde solamente las luces que están alineadas con la rendija pueden pasar y los que no tienen la alineación con la rendija quedan en la muralla, podríamos decir, en la rendija misma. ¿Okay? Y lo que sucede es que cuando ustedes hacen que la luz pase por ese plano de luz polarizada, los voy a mostrar aquí también ¿ya? Cuando ustedes tienen la luz y la luz va viajando, ¿no es cierto? Si ustedes la miran de frente, digamos que la luz viene hacia ustedes, entonces va a tener este plano, ¿no es cierto? Pero también va a tener ese plano
y ese plano, y ese plano. Lo que hace la luz polarizada, ¿no es cierto?, es hacer una rendija que hace que todas las luces que no están alineadas con la rendija no puedan pasar y ustedes ahora tengan solamente lo que se conoce como un plano de luz polarizada. Una luz que viene solamente alineada en un plano. ¿Okay? Esa luz alineada en el plano, ¿ya? Cuando atraviesa, ahora miremosla de lado, digamos que va así, ¿ya? Y va en un plano, hay un plano ahí. ¿Okay? Cuando pasa a través de una especie de celda donde hay una molécula que es enantiomérica, esa luz pasa a través de la celda y el plano se gira, ¿okay? Se mueve. Si ustedes la miran de frente, el plano venía así. Cuando entró a la celda, ¿no es cierto? Vamos a mostrar la celda de esa manera, pero cuando sale de la celda, en vez de venir así, viene así. Viene girado. ¿Ok? Ese ángulo que se produce entre cómo entró la luz y cómo salió la luz, se le llama rotación óptica. ¿Ok? Y esa rotación óptica, alfa, ¿ok? Es característica de la sustancia que se está midiendo. ¿Okay? Si ustedes colocan agua, por ejemplo, en esta celda, como el agua no es quiral, no gira la luz polarizada. ¿Okay? Solamente la giran las moléculas que son quirales. ¿Okay? Entonces, de hecho, fue una de las características que hizo que se empezara a investigar este tipo de isomería. ¿Okay? Porque había moléculas que giraban el plano de luz polarizada y otras no. ¿Okay? Los polarímetros son extremadamente antiguos y se utilizaban para muchas cosas antiguamente, antes de que se supiera todo el por qué estaba sucediendo esto. No voy a entrar en el detalle de por qué gira la luz polarizada, ¿ya? Es un tema de índices de refracción y todo un tema físico, digamos, pero para todos los efectos prácticos hay un giro. ¿Okay? Lo interesante es que si ustedes tienen un enantiómero, ¿ya? En una celda, y ese enantiómero gira, por ejemplo, en 20 grados hacia la derecha, ¿no es cierto? Digamos hacia la derecha, ustedes ahora miden otro enantiómero, ¿ya? Y el otro enantiómero de la misma molécula y se van a dar cuenta que gira exactamente en la misma cantidad, 20 grados, pero hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, por convención, cuando el giro es hacia la derecha, se dice que tiene una rotación óptica positiva. Y cuando gira el plano hacia la izquierda, se dice que tiene una rotación óptica negativa. ¿Ok? Entonces, para todos los pares de enantiómeros, recuerden que los enantiómeros son como hermanos, son pares, siempre hay una imagen especular de la otra, como las manos. Cada una de esos pares, siempre hay uno que gira hacia la derecha y otro que gira hacia la izquierda. Entonces, en la buena onda siempre se les dice que uno es el positivo y el otro es el negativo. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes ven un nombre como este, que al principio dice esto, les está indicando que la sustancia física tiene esta rotación negativa. La rotación negativa, en este caso, es simplemente una propiedad física. Es como si ustedes en un nombre les colocaran el punto de fusión, entre paréntesis. Si ustedes dijeran, el compuesto tanto, entre paréntesis, 220 grados Celsius, para decir de que ahí a esa temperatura funde. Es un poco eso. Les está indicando una propiedad física. ¿Okay? Pero que es muy útil en los enantiómeros porque nos permite distinguirlos a nivel molecular, a nivel físico. ¿Okay? ¿Cómo se relaciona esto con esto? Y esa es la parte interesante. Uno puede medir esto, es decir, yo les puedo pasar a ustedes en el laboratorio un frasquito, ¿ya? Un frasquito, ¿no es cierto?, que tiene un líquido adentro, ¿ya? Y ese líquido ustedes lo pueden meter al polarímetro, hacer la medición y ustedes me van a decir, profe, este me midió menos 15 grados. Entonces significa que tenemos el compuesto menos XXX, si ya sabemos qué compuesto es, ¿no es cierto? Pero este menos que está aquí es R.
o es S? La realidad es que con la medición no podemos saber esto. Es decir, que nosotros podamos medir esto en el laboratorio no significa que nosotros podamos saber si es R o es S, es decir, no podemos saber cuál es la disposición espacial de los átomos en la molécula. ¿Ok? Entonces, podría ser, por ejemplo, que este negativo que me están mostrando aquí sea el R, o podría ser que este negativo sea el S. ¿Ok? Cuando uno relaciona este negativo o positivo, es decir, cuando uno relaciona la rotación óptica de un enantiómero con su configuración absoluta, que se le llama, que es el R o el S, entonces ahí decimos recién que conocemos la configuración absoluta para esta sustancia física. ¿Ok? Ahora, evidentemente eso es algo que nosotros no hacemos en el laboratorio. ¿Ok? Esa es de hecho, es uno de los procedimientos experimentales más complicados que hay en química orgánica. ¿Ok? Determinar la configuración absoluta de una sustancia desconocida, es decir, que uno sabe cuáles son los átomos y cómo están unidos, o sea, sabe su conectividad, pero no sabe hacia qué lados están los grupos. Descubrir cuál es la orientación de los grupos es muy, muy difícil. ¿Ok? Hay técnicas para hacerla, pero son todas súper complejas, súper sofisticadas, digamos, y están totalmente fuera de lo que puedo explicarles aquí. ¿Ok? Pero lo importante es que ustedes sepan distinguir entre lo que es una rotación óptica, que es lo que está aquí, y una configuración absoluta o una designación de la configuración absoluta a través de las reglas de Canino y Prelo, que son los R y los S. ¿Okay? Son dos cosas que están relacionadas, pero que no las puedo, digamos, indicar como una o la otra. ¿Ok? Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta, ¿no es cierto?, dice: en 1996 se determinó la configuración absoluta del menos bromoclorofluorometano como R. ¿Qué significa eso? Que en 1996 se supo que el compuesto en el enantiómero negativo, el que tiene la rotación óptica negativa del bromoclorofluorometano, tiene una distribución espacial de sus átomos según las reglas de Canino-Liprero como R. Y después la pregunta es, ¿cuál o cuáles de los siguientes compuestos es este menos bromoclorofluorometano? Es decir, en la práctica lo que le están preguntando es cuáles de estos compuestos que están aquí tienen, ¿no es cierto?, una configuración absoluta R. ¿Se entendió primero el concepto? Yo sé que era medio largo el tema, pero siempre utilizo esta pregunta para poder explicar eso que a lo mejor en clases como que se sale un poco de lo que estamos hablando. Entonces, pero esto es súper importante porque uno siempre tiene que ir haciendo la relación entre lo que uno ve en los libros con las moléculas, etcétera, etcétera, y otra con las sustancias físicas, ¿ya? Porque uno después se relaciona con las moléculas como sustancias físicas. Y a ustedes, por ejemplo, les va a pasar que ustedes les va a tocar ir a comprar una sustancia, por ejemplo, en Sigma Aldrich, y van a decir, ¿y cómo yo compro la menos glucosa? O la más glucosa. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces, ahí, que ustedes sepan qué significa eso, es súper importante. La glucosa tiene como 5 centros, 4 o 5 centros asimétricos. Entonces, la configuración absoluta de la glucosa es un 2R, 3R, 4, no sé qué. ¿Ya? Entonces, es mucho más fácil decirle menos glucosa, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, la pregunta decía, ¿no es cierto?, que cuál de estos cuatro compuestos, o cuáles de estos cuatro compuestos tienen configuración absoluta R. Y lo que tengo que hacer es aplicar las reglas de Canino-Liprelo. ¿Ya? Esta molécula que está así como tridimensional, yo obviamente, bueno, la puedo manejar de esta misma manera, o puedo dibujar otra cosa, ¿no es cierto? Pero lo importante es que se den cuenta de que esto y esto están en el plano
que el cloro está para atrás y que el flúor está para adelante. Según las reglas de Canino-Librelo, siempre el hidrógeno, ¿no es cierto?, es el que tiene que ir para atrás porque es el grupo que va a tener menos importancia. Si yo aplico las reglas de Canino-Librelo, aquí en una de las formas más fáciles, porque son todos átomos de distinto número atómico, yo tengo el flúor, que es el más chico, el cloro que le sigue y el bromo que le sigue después. Por lo tanto, si yo tomo este hidrógeno y lo llevo para atrás, ¿no es cierto?, y miro la molécula desde esta orientación, ¿no es cierto?, entonces lo que yo voy a ver es el carbono con el hidrógeno, ¿no es cierto?, por atrás, ¿no es cierto?, que yo no lo veo, está ahí atrás, y voy a ver, ¿no es cierto?, hacia la derecha voy a ver el flúor, hacia la izquierda voy a ver el cloro, y hacia abajo voy a ver el bromo. Eso es lo que yo debería ver bajo esa perspectiva. Como el flúor tiene la segunda, ¿no es cierto?, recuerden que tenemos 1, 2, 3, voy a tener 1, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, y eso va a favor de las manecillas del reloj, por lo tanto esta es R. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Llegaron a eso? ¿Sí? Ya. Sí, Acá, profe. aquí hay una forma que no habíamos visto. Esto que está aquí es una forma de molecular que se llama proyección de Fischer, ¿ya? La proyección de Fischer no se usa mucho en química así, química normal, digamos, química orgánica, pero sí se usa mucho en química de carbohidratos, ¿ya? La mayoría de los carbohidratos, como tienen muchos grupos quirales, son muy difíciles de dibujar de esta manera, ¿ok? Entonces, una forma relativamente antigua que se utilizó para determinar la configuración de los carbohidratos, que fue una de las, digamos, de las líneas de investigación que permitió entender mucho más este tema de la configuración absoluta y todo eso, que fue precisamente descubrir todas las configuraciones de los carbohidratos. En los carbohidratos se utiliza mucho la proyección de Fischer, porque es súper simple para moléculas que son lineales como los carbohidratos y que tienen muchas configuraciones distintas, o sea, en centros. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la glucosa en proyección de Fischer es así. Es un aldehído, porque la glucosa es una aldosa, y tiene un OH a la derecha, otro a la izquierda, derecha, derecha. Estos son hidrógenos, y este es un CH2OH. La glucosa es un polihidroxialdehído, ¿ya? Una aldosa, ¿ya? Derecha, izquierda, derecha, derecha. Cada uno de estos son centros asimétricos, 4. ¿Okay? Entonces, dibujar esto de esta manera es súper confuso, ¿ya? Entonces, hacerlo de esta manera es mucho más fácil porque yo veo derecha, izquierda, derecha, derecha, y después hay todas las combinaciones que hay de estos OHs son distintos carbohidratos, ¿ya? Entonces, uno puede, digamos, a través de una mirada relativamente rápida, saber de qué carbohidrato estoy hablando cuando lo veo en proyección de Fischer, ¿ya? Ahora, ¿qué significa la proyección de Fischer? La proyección de Fischer es una simplificación de estas mismas estructuras que están acá, ¿ya? La proyección de Fischer se lee de la siguiente manera. Cada vez que ustedes ven esta como cruz, la cruz tiene los grupos horizontales mirando hacia ustedes y los grupos verticales hacia atrás. ¿Ok? Entonces, déjenme buscarme. Voy a prender un poquito la cámara. A ver si se puede. ¿Me veo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, ¿qué es lo que hace la proyección de Fischer? Cuando ustedes tienen, ¿no es cierto?, una molécula aquí, ¿ya? La proyección de Fischer, yo siempre digo, 1, 2, 3, ya. La proyección de Fischer, yo siempre lo digo, lo que hace es mostrar la molécula de esta manera, ¿ok?
lo que está horizontal va hacia ustedes. ¿Ok? Y lo que está vertical está hacia atrás. ¿Ok? Fíjense en el dibujo que está a la derecha, este que está aquí. ¿Ya? Ese dibujo es exactamente lo contrario. Ese dibujo dice que los grupos horizontales están hacia atrás y que los grupos verticales están hacia adelante. ¿Ok? Ahora, esto es raro, ¿no es cierto? Dos grupos para adelante, dos grupos para atrás. Nosotros estamos acostumbrados a esto, a tener dos grupos en el plano, uno atrás y uno adelante. ¿Ya? Entonces, lo que yo recomiendo siempre es tratar de convertir esto en esto, en términos de fórmula. ¿Ok? ¿Cómo lo hago? Es bastante simple, de hecho. Lo único que tienen que hacer es elegir uno que está en el horizontal y otro que está en el vertical, y a esos dos convertirlos al plano. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo puedo elegir dejar en el plano al bromo y al hidrógeno, por ejemplo. ¿Ok? Si hago eso, en mi nueva molécula voy a tener bromo, hidrógeno. Y los otros dos les respeto sus orientaciones. Como en la proyección de Fischer, la orientación vertical está hacia atrás, entonces coloco el flúor hacia atrás. Como el cloro está horizontal y en la proyección de Fischer el horizontal es hacia adelante, se lo respeto y coloco el cloro aquí. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo un movimiento súper simple. Ahí estoy en proyección de Fischer. Lo único que estoy haciendo es hacer esto. ¿Ven? Estoy haciendo un pequeño movimiento en donde dejo estas dos cosas en el plano, pero lo que estaba hacia adelante sigue hacia adelante y lo que estaba hacia atrás sigue hacia atrás. Entonces es un pequeño movimiento, así, ¿ven? Eso es lo que hago. Cuando muevo de aquí a acá. Y esto es mucho más simple de trabajar. ¿Ok? Esto es mucho más simple de trabajar. Ya lo puedo girar o qué sé yo. Y lo otro que también es importante es que yo puedo elegir, ¿no es cierto?, qué esquina dejo en el plano. Entonces, por ejemplo, lo que hice yo aquí dejó al hidrógeno en el plano, ¿no es cierto? Y el bromo también en el plano, que es lo mismo que yo había, de la molécula que está acá, ¿no es cierto? Y aquí rápidamente me doy cuenta que en esta molécula que está acá, el cloro está adelante, y en la que yo recién había visto, el cloro está hacia atrás, ¿no es cierto? Eso significa que tiene la configuración contraria. Es decir, si yo hago el mismo ejercicio de mirar la molécula desde esta orientación, lo que yo debería ver ahora es el carbono en el medio, ¿no es cierto? El bromo abajo, igual que en la otra molécula, pero ahora voy a ver el cloro a la derecha y el flúor hacia la izquierda. Como las importancias, ¿no es cierto?, del canino-niprerox son las mismas, cuando ahora hago el número, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, me da para el otro lado, que es al contrario del reloj, y por lo tanto es configuración S. Entonces, este es R, pero este de aquí es, perdón, S. ¿Se entendió? Profe, Dígame. yo tengo una duda. En la primera molécula, dependiendo de qué, como de qué lado lo miremos, ¿lo vamos a ver diferente orden? ¿O por donde sea que lo miremos va a ser igual? Por donde sea que lo miren. Siempre y cuando lo miren, como dice Canino Niprelox. Siempre, cuando lo quieren ver en el Canino Niprelox, siempre el hidrógeno, en este caso, o el que tenga la menor prioridad, tiene que mirar hacia atrás. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lo hagan? Si lo giran, no lo giran, si lo hacen con el carrusel, si lo hacen por donde lo quieran mirar, les tiene que dar lo mismo. ¿Ok? Porque físicamente la molécula es la misma, entonces no importa por dónde partan dando la vuelta, lo que sea, eventualmente tienen que hacer lo que les pide Canino Niprelox, que es dejar el hidrógeno atrás. Cuando yo hago eso, entonces ahí yo veo lo que tengo que ver. ¿Ok? Vale, profe. ¿Ya? Entonces, acá, si van agarrando práctica, por ejemplo, y tienen el hidrógeno en el plano ahí, pueden hacer el ejercicio de mirar así. ¿Ya? Voy a usar el monito que estaba usando el otro día. ¿Ya? Si yo miro de esa manera, ¿no es cierto?,
con el hidrógeno mirando hacia atrás, lo que yo debería ver ahí, ¿no es cierto?, es el carbono en el medio, el cloro abajo, ¿ven? El cloro está ahí con las patas del mono, y a la derecha el bromo, y a la izquierda el flúor. 1, 2, 3. Este también es R. Y este tienen que hacer exactamente lo mismo que con la proyección de Fischer. Es exactamente la misma regla. Eligen un horizontal y un vertical, uno que está hacia adelante y otro que está hacia atrás, y los colocan en el plano. Entonces voy a elegir, por ejemplo, voy a elegir el cloro y el hidrógeno, para hacer siempre lo mismo. Entonces, tengo hidrógeno y tengo cloro, y el bromo lo mantengo hacia adelante, y el flúor lo mantengo hacia atrás. ¿Ok? Y ahora, ¿no es cierto?, tengo que mirar la molécula. Entonces aquí la molécula quedó como mirando raro porque el hidrógeno está como para atrás, ¿no es cierto? Pero es un poco la misma idea. Si yo hago lo mismo que está aquí y pongo el mono aquí, ¿no es cierto?, y miro la molécula así, lo que yo debería ver, ¿no es cierto?, es el carbono en el medio, ¿no es cierto?, el cloro abajo. Como el bromo está hacia adelante, eso se debería ver hacia la izquierda, y el flúor que está hacia atrás debería verse hacia la derecha. ¿Ok? Y deberíamos tener 1, 2, 3. Este debería ser ese. Aquí tenía un Avogadro. El Avogadro no me funciona muy bien aquí en el ¿cómo se llama? Aquí en el Mac, pero voy a tratar de... Voy a ver si me resulta. Déjenme ver al tiro si puedo... Déjenme ver si... A ver si me resulta ahí. Ah, sí, ahí me resulta. A ver si lo puedo mostrar. Nunca me ha funcionado muy bien el Avogadro aquí. ¿Lo ven ahí? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, claro, aquí cuesta un poco, no quiero manipularlo mucho, pero fíjense, esto vendría a ser una proyección de Fischer. El horizontal, ¿no es cierto?, está mirando hacia ustedes. El vertical está mirando hacia atrás. ¿Ok? Lo que yo hago para colocarlo es elegir un horizontal y un vertical y los coloco en el plano. Lo coloco en el plano de esa manera y me queda uno hacia atrás y estos dos en el plano, uno hacia atrás y uno hacia adelante. Fíjense que el vertical que estaba hacia atrás, si yo hago eso, sigue hacia atrás. El horizontal que estaba hacia adelante, yo hago eso y sigue estando hacia adelante. ¿Ven? Ese es el movimiento. Otro movimiento. Cuando yo digo, por ejemplo, ya, esto está en el plano, ¿no es cierto? El plano, tengo un grupo adelante, este es el que va en negrita, tengo un grupo atrás, este es el que va en, ¿no es cierto?, en rayitas. ¿Okay? Cuando yo digo, tengo un monito mirando desde acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Si yo me pongo en esta perspectiva, lo que yo hago es tomar este hidrógeno y al verlo desde atrás, lo que yo debería ver, si yo digo, el mono va a estar mirando así, el hidrógeno está hacia abajo, ¿no es cierto? Y esto va a estar hacia atrás, entonces el movimiento es este. Así. ¿Ven? Ahora tengo el hidrógeno ahí atrás,
Y lo que yo veo aquí adelante es el carbono en el medio, el grupo que decidí que era el que tenía que estar abajo, ¿no es cierto? Que era el que estaba originalmente en el plano, ahí. Ese lo dejé abajo, y el que estaba hacia atrás me queda a la derecha, y el que estaba hacia adelante me queda a la izquierda. ¿Ok? Ese es el movimiento que hago. Y, ese es y por eso que les digo que es bueno que traten de usar este tipo de herramientas para ir como, digamos, enseñándole al cerebro lo que están haciendo en el papel, lo puedan hacer aquí. Entonces aquí ustedes ven cómo funciona y después cuando lo ven en el papel, a veces no necesitan hacer incluso el dibujo para entender lo que están haciendo. ¿Vale? Seguimos con la guía. Entonces, ¿está claro eso con esa pregunta, o no? Sí, profe. Ya. Del resto, ¿pudieron seguir por este lado de acá? Profe, yo tengo una duda. Diga. En el ítem 11 en ese que tiene, donde en la letra... ¿puede bajar? Por favor, que no me acuerdo. En ese de ahí, en la J, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo dibujo eso de otra manera? Ya, pero la pregunta es, ¿necesito dibujarlo de otra manera? Uno trata de dibujarlo de otra manera en la medida que lo requiere, ¿no es cierto? Entonces, vamos a la pregunta. La pregunta era, si yo tengo estas dos moléculas, ¿no es cierto? Tratar de distinguir si las moléculas son isómeros constitucionales, estereoisómeros, y si son estereoisómeros, distinguir si son enantiómeros o diastereoisómeros, ¿no es cierto? O son la misma molécula dibujada de una manera distinta, que siempre esa es una opción, ¿ya? La opción del engaño, le digo yo. ¿Okay? Entonces, lo primero que ustedes tienen que verificar es que sean estereoisómeros, es decir, que no sean isómeros constitucionales, es decir, tienen que chequear la conectividad. Y la conectividad la pueden chequear numerando la molécula. Entonces ustedes dicen, tengo un CH2 unido a un doble enlace. Entonces si yo tomo el 1 en la unión del CH2OH y el 2 en el siguiente carbono, voy a tener 1, 2, 3. Eso significa que tengo 1H en el carbono 3 de este CH2 con doble enlace en un ciclo de 5. Esa es más o menos la descripción, ¿no es cierto? Cuando yo voy acá, tengo un CH2OH unido a un doble enlace, 1, 2, 3, y tengo un OH ahí. Súper bien, ¿no es cierto? Eso significa que la conectividad entre una molécula y la otra es la misma, no son isómeros constitucionales. ¿Qué opciones me quedan? Que sean estereoisómeros de algún tipo, es decir, que teniendo la misma conectividad difieren en la distribución espacial, o que el dibujo simplemente sea distinto y en realidad tengo la misma molécula dibujada de otra manera o en una orientación que puede cambiar simplemente por los ángulos o por el movimiento. ¿Okay? Y ahí lo que yo les recomiendo es, bueno, hay varias opciones, pero la que yo les recomiendo en la mayoría de los casos es que traten de colocar una de las moléculas lo más parecida a la otra. Es decir, que si ustedes tienen esta molécula de aquí, la puedan mover de alguna manera para que quede lo más parecida a la otra. ¿Okay? Entonces, en este caso hay un problema, ¿no es cierto? Porque el doble enlace aquí está mirando para allá y el doble enlace acá está mirando para allá, ¿no es cierto? Una manera de hacer un cambio sería tomando esta molécula que está en el plano, ¿no es cierto? Está en un plano, y yo tome esa molécula y la gire de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, si tengo el ciclo así, podríamos decir, si tengo el ciclo de esta manera, lo que yo puedo hacer es hacer este giro, ¿no es cierto? Tomar la molécula y darle la vuelta así. Gráficamente, lo que uno lo puede graficar, es decir, en este eje que está aquí, este es un plano y aquí hay un eje, yo hago ese giro. Entonces tomo ese plano y lo giro. Si hago eso, todo lo que está a este lado se va a ir para allá y todo lo que está a este otro va a ir para acá.
¿Ok? Y también importante, lo que está, por ejemplo, mirando hacia abajo, digamos que yo tengo mi pedazo de molécula aquí, esto está mirando hacia abajo, cuando yo lo gire, me va a quedar ahora mirando hacia arriba. Eso es importante, ¿ya? Reconocer que cuando yo doy vuelta a algo en 180 grados, la orientación de las cosas cambia. Entonces, si yo hago eso, lo voy a hacer mirando para acá, ¿no es cierto? Yo voy a tener el mismo ciclo, pero como giré, el doble enlace que estaba aquí, ahora está al otro lado, que era precisamente lo que yo quería. El CH2OH está en el eje, así que no cambia su orientación. Y este grupo, que estaba aquí, ¿no es cierto?, ahora va a estar en la otra punta, que va a ser esta de acá. Pero aquí estaba mirando hacia abajo. Cuando se dé la vuelta, va a quedar mirando hacia arriba. Cuando comparo eso con esto de acá, me doy cuenta que la molécula tiene la misma estructura, tiene la misma conectividad, que era algo que yo ya había verificado, pero, más importante, el OH está en una orientación que es la contraria. ¿Ok? Entonces, y aquí es donde tengo que hacer también un poquito de análisis. Porque ahora tengo que distinguir. Estamos de acuerdo que son estereoisómeros, porque yo no puedo hacer nada, para ninguna de estas dos moléculas yo no puedo hacer nada que cambie la orientación de ese OH sin tener que romper un enlace o algo así, ¿no es cierto? Porque estamos en un ciclo, tenemos un grupo, y simplemente, si yo giro la molécula, se me da vuelta el doble enlace, entonces no puedo hacer un movimiento de molécula que me deje la molécula igual como está al lado. ¿Ok? Entonces ahora tengo que distinguir entre si es un enantiómero o es un diastereoisómero. ¿Ya? Recuerden que los diastereoisómeros en cierta manera es como los que no son enantiómeros, simplemente. ¿Ok? Entonces, una buena idea es que yo ya sé, y esto es una forma como analítica de hacerlo, una forma, digamos, menos a lo mejor intuitiva, pero sí más estructurada de hacer este tipo de ejercicios, y es analizar la molécula, es decir, a ver, la estereoquímica o la estereoisomería no viene de la nada, viene esencialmente de tres fuentes que ya conocemos. Puede venir de dobles enlaces, cis-trans, puede venir de ciclos alcanos que tienen orientaciones cis-trans, o puede venir de centros asimétricos que tienen configuraciones contrarias, R y S. Esas son las tres opciones. Entonces yo puedo analizar la molécula y preguntarme, bueno, ¿cuáles son esas fuentes en esta molécula y cuáles son las que están presentes y cuáles no? Esta molécula es como un resumen al final, porque tiene las tres cosas. Tiene la posibilidad de tener dobles enlaces, tiene un doble enlace, podría tener isomería cis-trans, o EZ, ¿no es cierto? Tiene un ciclo con grupos, por lo tanto, en principio podría tener una isomería cis-trans de ciclo alcano, lo vamos a ver, y tiene un centro asimétrico, porque tiene un OH, hidrógeno, y este lado del ciclo es distinto de este lado del ciclo. Analicemos. Si aislamos este doble enlace de aquí, yo me lo voy a dibujar aquí como aparte, ¿no es cierto? Yo tengo un doble enlace con este CH2OH, ¿no es cierto? Con el resto del ciclo para acá y con el resto del ciclo hacia acá. ¿Ok? Es decir, se puede decir que el CH2OH está al contrario del ciclo, está como trans, entre comillas. Aquí tendría que en principio usar E y Z, pero vamos a utilizar esto como una cosa relativa, ¿no? Trans. Si yo voy a la molécula de al lado, eso no cambia aquí. Por lo tanto, la molécula, aunque tiene un doble enlace, ese doble enlace no está contribuyendo a ser una fuente de isomería en esta molécula. ¿Por qué? Porque en ambos casos está igual. Entonces, los dobles enlaces en este caso no están haciendo de isomería. Descarto el doble enlace. Cicloalcanos. Para tener isomería en cicloalcanos, yo tengo que tener al menos dos grupos, para que los dos grupos estén cis y el otro trans. ¿Cuántos grupos en el cicloalcano
tengo y cómo están. ¿Cuántos grupos tengo? Chicos, ¿están ahí? 2 grupos. 2 grupos. ¿Y están cis o están trans? Es como raro, ¿no es cierto? Sí. Es raro porque, claro, ustedes dicen, este va para atrás. Pero cuando yo voy a mirar a este no dice si está hacia atrás o está hacia adelante. Y hay una buena razón para que no diga. Y es que no puede estar ni hacia atrás ni hacia adelante. Porque ¿cómo son los carbonos sp2? ¿Qué geometría tienen? Plana, tetraedro. Trigonal, plana. Plana trigonal, ¿no es cierto? Eso. Y este para atrás y para adelante viene de los sp3, ¿no es cierto? Que tienen 4 puntas tetraédricas. ¿Ok? Entonces, si yo miro esta molécula de lado, y por eso que era importante que hagan esos ejercicios de los orbitales y todo el tema, si yo mirara esta molécula de lado, yo vería que una parte de la molécula es plana, ¿ok? Y otra parte tiene un poco más de movimiento, podríamos decir, un poco más de orientación. ¿Ok? Y voy a tener un OH así, por ejemplo, y un hidrógeno aquí. Y aquí voy a tener un doble enlace. Y el grupo en el carbono del doble enlace va a estar así, plano. Es decir, no va a estar ni mirando para arriba, ni mirando para abajo, porque la geometría de este carbono es sp2, y la geometría de los carbonos sp2 es plana, para que entre los carbonos sp2 pueda haber interacción con el enlace pi. Entonces, si este OH está mirando hacia abajo o está mirando hacia arriba, a este grupo le da exactamente lo mismo. Es decir, yo no voy a tener una isomería cis-trans si es que uno de los grupos tiene hibridación sp2. ¿Ok? En la práctica, solamente considero los grupos que están sobre carbonos sp3. Y en este caso solo uno, y por lo tanto cuando yo tengo solo uno, no puedo tener isomería cis-trans de cicloalcanos. ¿Ok? Raya para la suma, resumen, esta molécula tampoco tiene isomería cis-trans de ciclos alcanos. ¿Ok? La única opción ahora que nos queda es el centro asimétrico. Y en el centro asimétrico, si son isómeros, ese centro asimétrico tendría que cambiar. Y eso es, visualmente, yo puedo ver que de hecho cambia, ¿no es cierto? Porque en un caso está el OH hacia adelante y el hidrógeno hacia atrás, y acá el hidrógeno está hacia adelante y el OH está hacia atrás. Y eso significa que si yo utilizara las reglas de Canirón y Prelog, ¿no es cierto? Este oxígeno tendría la mayor prioridad, luego la tendría este carbono de aquí, que tiene 2 enlaces a carbono más un hidrógeno, y este solamente uno, y este sería el de la menor prioridad. Tendríamos 1, 2, 3, eso significa que este sería el isómero R, y este de aquí sería el isómero S. Como nada más cambia en la molécula, ya verifiqué todo eso, eso significa que lo único que cambia es la configuración de un centro, y es contraria en ambos casos, eso significa que estas dos moléculas son necesariamente enantiómeros. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando tengo más de un centro? Si tengo más de un centro, digamos que por ejemplo yo encontré 2 centros, como por ejemplo sería el caso de la molécula L. ¿Ya? En esta molécula yo tengo un centro y un segundo centro. Cada uno de esos centros va a tener configuración absoluta. Por ejemplo, podría tener R y R, R y S, lo que sea. Si yo verifico cómo es la molécula acá al lado y me encuentro que también que es exactamente igual, tiene los mismos grupos, todo igual, pero por ejemplo aquí a este lado tengo la RR y al otro lado tengo la SS, eso significa que, y nada más cambia, no hay ningún otro tipo de isomería, entonces esa molécula también es un enantiómero. Los enantiómeros siempre tienen todas sus configuraciones de todos los grupos
cambiadas. ¿Por qué? Porque cuando yo coloco en un espejo una molécula, por compleja que sea, todos los centros se invierten. ¿Ya? Entonces, si aquí yo tenía un centro que era R, cuando yo coloco el espejo necesariamente tiene que convertirse en S. Entonces, para que dos moléculas sean imágenes especulares, tienen que tener sus configuraciones contrarias. ¿Ok? Configuraciones absolutas de centros asimétricos. ¿Ok? Si yo tengo 20 grupos y los 20 grupos se dan vuelta, significa que tengo el enantiómero. Pero si hay un solo grupo que no se da vuelta, eso significa que la molécula dejan de ser enantiómeros, pero siguen siendo isómeros, estereoisómeros. Y ahí es donde entran los diastereoisómeros. Los diastereoisómeros van a ser todas esas moléculas en donde yo tengo en donde no todos los grupos cambian, donde no todos los grupos se invierten. Entonces, si por ejemplo yo tengo el RRR y al otro lado tengo el RRS, esos dos, entre ellos, no son enantiómeros, son diastereoisómeros. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿en cuál otro tienen duda? Profe, yo tengo duda en otro. ¿Cuál? Al inicio de la guía, en el 3, cuando hay que dibujar las moléculas, ¿Ya? el oxígeno me cuesta, o sea, no me acuerdo cómo era ¿En qué para molécula? dibujarlo. Por ejemplo, en la otra abajita, ahí. Por ejemplo, la A, abajo. ¿Aquí? Sí, Siempre que tienes un oxígeno, tienes que acordarte que el oxígeno tiene la misma geometría o la misma posibilidad de geometría que el carbono. ¿Ya? Va a poder tener hibridación sp3, va a poder tener hibridación sp2. La única hibridación que no le resulta al oxígeno es la sp. ¿Ok? Entonces, y cada una de esas hibridaciones tiene la misma geometría de los átomos de carbono correspondientes. Entonces, lo que tienes que hacer es simplemente identificar primero la hibridación del átomo de oxígeno. Entonces, el átomo de oxígeno aquí tiene dos enlaces sigma y ningún enlace pi. Eso significa que si no tiene enlaces pi, la hibridación de este oxígeno es sp3. ¿Ya? Si la hibridación del oxígeno es sp3, entonces su geometría tiene que ser tetraédrica. ¿Ok? Entonces, el oxígeno, si lo dibujas aquí, va a tener que tener, ¿no es cierto?, dos orbitales, ahí, dos orbitales, que van a estar en el plano, un orbital que va a ir para atrás y otro orbital que va a ir hacia adelante. ¿Ok? Ahí. Ahora, como el oxígeno tiene más electrones que el carbono, entonces necesariamente va a tener dos orbitales llenos de electrones y solamente va a tener dos orbitales de esos cuatro con un electrón. Y esos son los que él utiliza para formar el enlace. Entonces, si por ejemplo yo aquí tengo un enlace a CH3 y otro enlace también a CH3 que no está dibujado, pero si es un palito que termina en nada, es un CH3, entonces yo voy a tener un enlace a carbono, ¿no es cierto? Y otro enlace a carbono aquí. Y estos obviamente tienen sus otras cuatro patas, que ya las conozco, ¿no es cierto? Y aquí se forma el enlace, aquí se forma el enlace, tengo mis dos enlaces sigma, y los otros dos enlaces, los otros dos orbitales que tiene el oxígeno están llenos de electrones. Entonces, el oxígeno, por tener hibridación sp3, tiene geometría tetraédrica, solo que dos patitas del tetraedro son pares de electrones y las otras dos patas del tetraedro son las que se utilizan para formar los enlaces sigma a través de sus orbitales híbridos sp3. ¿Okay? Ahora, si el oxígeno no tiene hibridación sp3 y tiene, por ejemplo, hibridación sp2, ahí cambia la cosa.
Aquí, por ejemplo, el oxígeno tiene hibridación sp2. La hibridación sp2 es plana trigonal. Y el oxígeno va a ser plano trigonal igual que el carbono. Entonces, si yo dibujo el oxígeno así, lo voy a dibujar en el plano, va a tener un orbital en una punta del triángulo, otro en otra punta del triángulo y otro en la otra punta del triángulo, ¿no es cierto? Dándose la idea de que este es como una hoja, ¿no es cierto? Un papel. Está en el plano. Y sobre el plano aparecen los orbitales P, ¿no es cierto?, de la hibridación sp2. Estos tres, ¿no es cierto?, son los orbitales híbridos. De estos orbitales híbridos, ¿no es cierto?, como él puede tener dos electrones desapareados para formar enlaces solamente, entonces va a haber uno que necesariamente va a estar en el enlace sigma y otro que va a estar compartiéndose en el enlace pi, ¿no es cierto? Y los otros dos necesariamente están llenos con los electrones que le sobran al oxígeno. ¿Okay? Entonces tengo el oxígeno ahí, con sus pares de electrones así, y su enlace sigma, que es el enlace sigma que es el con el que puede formar el enlace con el otro átomo de carbono, que sería este de aquí. Entonces el carbono forma su enlace aquí con el oxígeno, ¿no es cierto? Este carbono también tiene hibridación sp2, forma otro triángulo, ¿no es cierto? Así, en el mismo plano que está aquí, y también tiene su orbital P con sus dos lóbulos, formando el enlace sigma con el enlace pi con el oxígeno. Y estos otros dos enlaces los utiliza para formar, ¿no es cierto?, enlaces con otros carbonos, que en este caso es un CH3, y así sucesivamente, ¿ok?, en la molécula. Pero aquí el oxígeno en la práctica es igual que cualquier otro carbono sp2, solo que hay dos de sus orbitales híbridos que están llenos. Eso es. El caso del grupo nitro, ese es un caso especial, ¿ya? Si ustedes lo buscan en la literatura, lo que van a ver es que el grupo nitro se dibuja de varias maneras, pero esencialmente va a tener un doble enlace, un oxígeno, y un enlace simple a otro oxígeno, pero el oxígeno va a estar negativo y el nitrógeno va a estar positivo. ¿Okay? Otra forma de verlo es que el nitrógeno está en una forma, esta es una de sus formas resonantes, porque el oxígeno puede hacer esto y puede hacer esto. Eso genera una segunda forma resonante, donde el nitrógeno sigue estando positivo, pero ahora el otro oxígeno está con el doble enlace y el otro oxígeno está con negativo. ¿Okay? De esa manera, entonces, la carga negativa se comparte entre los dos oxígenos y eso estabiliza la estructura. ¿Okay? Entonces, en la práctica, estas son dos formas resonantes y la molécula en realidad no está ni en una ni en la otra, sino que están las dos casi al mismo tiempo, se puede decir, y se dice que la molécula en realidad está de esta manera. Se habla así. Esto en realidad se coloca así como una rayita así, y tienes una carga negativa aquí y una carga positiva acá. Los grupos nitros son de esa manera. Entonces, a la hora del dibujo, tendrías que utilizar una de las formas resonantes, pero ya la cosa se complica porque el nitrógeno ahí está con una hibridación como media rara, ¿ya? Entonces, ¿para qué vamos a entrar en polémica, digamos? Pero dejémoslo ahí. Pero en lo que tiene que ver con los oxígenos es exactamente lo mismo. Es decir, el oxígeno, cuando está con una carga negativa, está formando solamente un enlace sigma. Por lo tanto, lo que sucede es que el oxígeno ahí, ¿no es cierto? Recuerden que si no tiene enlaces pi, tiene que tener hibridación sp3. Si tiene hibridación sp3, tiene 4 lóbulos tetraédricos. Nosotros ya sabemos que hay dos de esos lóbulos tetraédricos que están con 2 electrones. Y en principio tiene otros dos que están disponibles para formar enlaces sigma. Pero si está formando solo un enlace sigma, ¿no es cierto?, con otra molécula, en este caso con el carbono, ¿no es cierto?, la otra queda disponible. Pero si tiene carga negativa, significa que captó un electrón del medio, que alguien le pasó un electrón, y ahora tiene 3 pares de electrones.
pero como normalmente el átomo de oxígeno tiene menos electrones, tiene un electrón menos, queda con una carga formal negativa. Y por eso que aparece con una carga negativa aquí. Pero en términos geométricos, significa que tiene 3 orbitales híbridos sp3 que están llenos de electrones en vez de los 2 que normalmente tiene. ¿Okay? Eso. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. Profe, Dígame. una consulta. Por ejemplo, el oxígeno que está ahí en el benceno, o en el ciclo, si al momento de dibujarlo, en el fondo sería como lo mismo que hubiera un carbono, ¿o no? Exacto, claro. Es lo mismo que hubiera un carbono, solo que los pares de electrones no están formando enlaces a hidrógeno como normalmente lo haría un carbono en esa misma posición. ¿No es cierto? Ah, ya, En perfecto. esa posición, ¿no es cierto? Si yo tuviese esa misma molécula, pero cerrada con carbono, ¿no es cierto? Yo tendría, aquí, yo tendría un hidrógeno ahí y un hidrógeno ahí, ¿no es cierto? Para formar el tetraedro. El oxígeno también está haciendo exactamente lo mismo. Pero, como el oxígeno tiene más electrones, no puede formar enlaces con otros átomos, sino que simplemente tiene sus pares de electrones aquí y sus pares de electrones ahí. Y como ya está lleno el espacio, entonces no puede llegar nadie a formar enlace con él porque él no tiene, para formar un enlace tengo que compartir un electrón. ¿Okay? Entonces, el oxígeno tendría que actuar de donor de electrones, es decir, captar un electrón, por ejemplo, a un protón, por dar un ejemplo, y ahí el oxígeno se estaría protonando, pero eso no es algo que el oxígeno le guste mucho porque tiene una electronegatividad grande, entonces en la práctica el oxígeno no anda muy de buenas captando protones. ¿Okay? Por eso que el agua no es muy básica, por ejemplo. ¿Ya? Puede captar protones, sí, forma puentes de hidrógeno, sí, pero no es básica, o sea, no capta protones así y le saca protones a las cosas. ¿Okay? El nitrógeno, por otro lado, sí hace un poco más esa pega. Capta protones y como que tiende a quedárselos. Y por eso que se hace más básico, porque capta protones del medio. ¿Okay? Tiene más esa idea. ¿Okay? O sea, sostiene mucho mejor una carga positiva. ¿Por qué una carga positiva? Porque si él forma un enlace con otro átomo que no llegó con electrones, él se tuvo que poner con un electrón para la compartida, podríamos decir. Y eso significa que el oxígeno queda con un electrón menos del que normalmente tiene y por eso que queda con carga positiva. Eso es algo que son cosas que vamos a ver, por ejemplo, en el próximo módulo, porque ahí vamos a ver varios casos en donde el oxígeno, ¿no es cierto?, una molécula que tiene un oxígeno aquí, puede captar un protón y quedar positivo. ¿Okay? Y después después viene otro grupo, por ejemplo, no sé, un nitrógeno que tiene una cosa así, y con su par de electrones capta ese hidrógeno, ¿no es cierto? Y los electrones que estaba compartiendo con el oxígeno se devuelven y eso libera la carga del oxígeno. El oxígeno ahora queda neutro porque recuperó su par de electrones que era de él y ahora el nitrógeno es el que, ¿no es cierto?, forma un enlace con este protón, pero ahora la carga positiva la tiene el nitrógeno porque esos electrones también eran del nitrógeno, con los que él se puso para hacer. Al final, el que siempre llega de colado, digamos, pechando, podríamos decir, es el hidrógeno. ¿No? Entonces, ahí siempre es el que le comparten los electrones. Eso. Profe, yo tenía otra duda en la otra guía, pero no sé si hay que avanzarla igual. Sí, sí. Sí, Ya ya era, queda esto y lo otro, ¿no? Así que, ya, ¿qué cosa? La otra guía. era, sí, Déjenme abrir la otra guía. Ya, a ver. ¿Cuál sería?
Voy a compartir. Es en el 3, en la segunda molécula. Ese enlace que está ahí más oscuro, no sé por qué es o qué es. Este de aquí Sí, es igual que esto, po. Es solamente una orientación espacial. ¿Ya? Te está indicando, ¿no es cierto?, que este carbono, que este enlace, o sea, o que todo este grupo está mirando hacia arriba y este OH, por ejemplo, está mirando hacia abajo. O sea, esto sería equivalente a dibujar, ¿no es cierto? Si lo queremos dibujar como normalmente lo hacemos, sería equivalente a dibujar así el OH aquí, ¿no es cierto? Y a dibujar hacia arriba. Si todo esto yo lo digo, este es el grupo, un grupo R, entonces esto sería R. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera cómo está este grupo de OH con este grupo R, ¿están cis o están trans? La única manera de ¿ya? saber eso sería a través de estos grupos. Si yo te dibujo una molécula así, por ejemplo, si yo te dibujo una molécula así, no, yo no te estoy entregando la información para que tú me digas si esto es cis o es trans. Pero si te lo dibujo con estas patitas negras y patitas así, te estoy diciendo esto está para arriba, esto está para abajo, es cis o es trans. ¿Ok? Ya, profe. Profe, y en el ítem 4 solo hay que hacer como dibujar, Bueno. como por ejemplo C, ya y las tres patitas de H conectadas al carbono, ¿o no? ¿Así? Claro, es un poco la misma idea del anterior, digamos, de la guía anterior. Eh, eh, para que ustedes, claro, porque ¿cuál es el tema? Que no se les olvide, a lo mejor aquí no es la idea colocar todos los orbitales y todo el tema, pero sí que ustedes se recuerden siempre de que de estas formas que están aquí, siempre hay átomos que no se muestran, los hidrógenos específicamente. Entonces, cuando ustedes le toman esta molécula de acá, ustedes tienen que saber que aquí hay un hidrógeno, que este es un CH3, ¿no es cierto? Lo mismo, aquí hay un CH2, aquí hay un CH2, ¿no es cierto? Acá también, aquí también, y aquí también. Y en cada esos lugares hay un hidrógeno, un hidrógeno, un hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Ok? Es decir, que esta es un resumen, es una forma simplificada de la molécula original. Entonces, esto les ayuda a ustedes a decir, ah, mira, aquí hay uno, porque después, clásico error, colocan dos, por dar un ejemplo. Entonces, aquí hay uno, ¿por qué? Porque esta es hibridación sp2. Siempre el carbono tiene cuatro patitas. Esa es como la regla, digamos, de oro de la química orgánica. Entonces, tengo carbono, tengo 1, 2, 3, entonces tengo uno solo, no puedo tener 4. ¿Okay? ¿Aquí me faltan hidrógenos? No. 1, 2, 3, 4. Entonces, esto háganlo sí o sí, aunque les parezca fome, pero háganlo porque se van a dar cuenta de que a veces ven por encima los grupos, no se dan cuenta de eso, y después yo esto lo capto después en el curso siguiente, cuando vemos la parte de espectroscopía, resonancia magnética y cosas así, y yo les digo, ¿cuántos hidrógenos tiene esta molécula? Y obtengo el número factorial, de todas las formas había y por ahí. ¿Ya? Y es porque no se recuerdan bien de qué significa esta fórmula molecular. Entonces, usar estas fórmulas moleculares es súper bueno porque simplifican mucho la vida, estar viendo esas cosas que parecen árboles de Pascua, pero súper importante saber y que estamos todos de acuerdo en qué significa cada cosa. ¿Ok? Vale, profe. Gracias. Ya chicos, ¿más dudas o para mañana? Profe, yo tengo una duda. Dígame. En la guía 1, en la 3 al final, hay unas figuras que no entiendo bien cómo son. ¿Cuál es? ¿En la guía 1 en qué parte? Esas, ¿Esta de aquí? sí. Es que no sé si ese doble enlace está como
pegado a la figura, pero está como por fuera. Entonces no sé si... ¿Cuál, por ejemplo, en ¿cómo la E? Sí, No, o sea, son dibujos solamente. O sea, esto que está aquí sería equivalente, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta molécula que está aquí sería equivalente que yo la dibujara, si es que es el dibujo el que te confunde, ¿no es cierto? Sería lo mismo que yo lo dibujara así. ¿Ya? Este grupo, pirrol, ¿ya? Es equivalente a que yo lo dibuje así. ¿Ya? O sea, no hay diferencia, digamos, en que esté por fuera el doble enlace o que se vea como por fuera o por dentro. Simplemente es identificar que la relación de enlace que hay entre este carbono y este carbono es doble. Nada más que eso. ¿Ok? Así que no hay confusión. gracias. ¿Ya? Ya. ¿Estamos o no estamos? Mañana última oportunidad. ¿Ya? Vale, profe, gracias. Ya. Así que los que no se han puesto las pilas todavía y creen que pueden así a puro mirando nomás, vayan poniéndole porque si no se van a complicar. Ya chicos, nos vemos mañana entonces para la última sesión de preguntas, de dudas y para que ya vayamos visualizando el otro módulo. Ya, Chao, profe. Chao, ya profe. chicos, nos vemos mañana. Chao, Chao, profe, chao. muchas gracias. Chao, Vale, chao. profe. Chao, profe.